Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya revisamos la parte teórica del tejido sanguíneo, entonces vamos a revisar en este video lo que es la parte práctica, cuáles son los criterios que nos van a servir para identificar los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Para ello entonces es importante saber cómo se obtiene un extendido de sangre periférica. Entonces aquí tenemos la muestra de sangre que ha sido obtenida en este tubo de tapa lila, que es un tubo con anticoagulante EDTA. Ese es el que se utiliza porque es el que conserva mejor la morfología sanguínea. Entonces a partir de este se va a poner una gotica en una lámina portaobjetos y con ayuda de otra se va a desplazar esta gotica hasta el extremo del portaobjetos de base. De esta manera es que se obtiene un extendido de sangre periférica ideal como este de aquí arriba. Sin embargo, hay otros que pues en el intento y en el ensayar y empezar a tratar de hacer un extendido de sangre periférica bonito, pues se tienen varios errores, como por lo menos este primero, en el cual la lámina generalmente tiene grasa o está untada de alguna sustancia. En este segundo, por ejemplo, ese desplazamiento se hizo a cortos tramos, entonces queda así como parada, como partida, como fragmentado todo ese extendido. O por lo menos en este que se adicionó solamente una pequeña cantidad de muestra. Entonces ya sabemos que un extendido ideal es como el que se representa acá arriba. Aquí tenemos una foto de un extendido de sangre periférica obtenido del microscopio virtual de Histology Guide, en el que vamos a identificar tres zonas importantes. Tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola. Y vamos a ver que en la zona del cuerpo, que se observa aquí con este recuadro negro, es donde se va a observar mejor la morfología sanguínea. Es el que debemos siempre buscar. Bueno, entonces aquí tenemos señalado con esa flecha amarilla el lugar donde se hizo ese acercamiento a 60X en este extendido de sangre periférica y vemos que las células se encuentran muy juntas, se encuentran superpuestas y no podemos evaluar realmente cada célula de manera individual, sino que tenemos aquí un acúmulo, se ven muy apeñuscadas entre sí. Entonces aquí no es donde debemos evaluar morfología sanguínea. Debemos hacerlo, como lo dije, en una zona del cuerpo de este extendido, en donde por lo menos a 4X ya vemos que hay espacios en blanco, quiere decir que ya tenemos células separadas entre sí, y cuando hacemos un acercamiento a 60X vemos que hay estos espacios que podemos ver células individuales y de esta manera se puede observar y estudiar en detalle la morfología. Un aspecto a resaltar es que en esta presentación ustedes verán que hay aumentos hasta 60X. Eso está dado porque en el microscopio virtual solo permitía acercarse hasta este aumento, pero normalmente en la práctica en el laboratorio de histología ustedes lo harían a 100X. Entonces tenemos todos estos elementos formes que vamos a estudiar, empezando por los eritrocitos. Como les venía mencionando en la clase, ellos tienen una forma de disco bicóncavo y por esa razón es que los observamos en el centro un poco más pálidos. Los eritrocitos son como la regla microscópica del bacteriólogo porque son las células que generalmente en condiciones normales obviamente van a tener un tamaño estándar, como les dije, de 7.8 micrómetros, y este nos va a servir de referencia para evaluar las otras células, los tamaños de las otras células y empezar a hacer correlaciones entre sí. Vamos a estudiar entonces los leucocitos a continuación. Aquí vemos entonces neutrófilos. Vamos a empezar con este tipo de granulocitos.
Tenemos aquí entonces las flechas negras indicando las constricciones que se ven en este núcleo. Vamos a tener entonces en la parte derecha, en la mayoría de las diapositivas, como los criterios o los aspectos que se deben de identificar en la práctica. Entonces, primero, tamaño celular. Vemos que con respecto a los eritrocitos son mucho más grandes. Lo que les venía mencionando, la cantidad de lóbulos presentes. Y finalmente, la apariencia de este citoplasma. Ustedes no ven unos gránulos prominentes, ustedes ven que ese citoplasma es más bien como un color lila con un poquito de rosadito. Es como si ustedes cogieran el color lila, el color rosado, los mezclaran en este citoplasma y más o menos se obtiene esa tonalidad. No tenemos gránulos prominentes como en los eosinófilos ni como en los basófilos. Aquí tenemos otro ejemplo de neutrófilo. Estas flechitas también nos están indicando esas constricciones que se hace en el núcleo para formar los lóbulos, pero vemos que estas lobulaciones hay veces no son muy claras, hay veces este material no está tan finamente definido, entonces se tienden a ver como este tipo de núcleos en el cual aquí se ve más definido un lóbulo que el otro, y aquí pues cuesta un poquito más, pero si ya lo miramos de manera integral, sí podemos identificar los tres lóbulos con las características del citoplasma que les he mencionado anteriormente. Aquí ya tenemos en un aumento de 10x, es decir, estamos viendo un panorama más amplio de estas células. Entonces, cómo se disponen diferentes neutrófilos en este extendido y ver por lo menos cómo su tamaño se diferencia con el de los eritrocitos. También ver que como tal tienen diferentes formas entre sí, o sea, no todos los neutrófilos son exactamente iguales, tienen diferencias entre sí. Hay unos que se les ven los lóbulos más definidos, esas lobulaciones, como por lo menos este, hay otros que no, por lo menos este. Entonces eso es importante tenerlos en cuenta, pero que si nos vamos a revisar esos criterios que estábamos viendo anteriormente, pues se mantienen como neutrófilos, no vamos a confundirlos con otras células. Aquí pasa lo mismo. Entonces miren por lo menos esta célula y esta célula, que no se les ve como las lobulaciones muy definidas, por lo menos a comparación de esta que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Pasamos entonces a los eosinófilos. Los eosinófilos tenemos entonces el criterio a identificar importante. Las lobulaciones generalmente es bilobulado. Su tamaño es muy similar a los que veníamos viendo como el de los neutrófilos o como el de los basófilos, pero lo característico es la apariencia de este citoplasma. Tienen estos gránulos eosinofílicos, se ven rosados, en algunas coloraciones también se puede ver un poco más con tendencia a ser anaranjados, pero pues nos va a dar la característica de que son claramente ese tipo de célula y no un neutrófilo por lo menos o un basófilo. Aquí tenemos otro tipo de eosinófilo. Miren que aquí no está, estos gránulos van a tapar un poco estos lóbulos, pero se ve claramente pues que se tienen dos lóbulos. Entonces, en algunos eosinófilos puede haberse incluso tres, pero aquí no sabemos si este es un material delgado de cromatina que se esté visualizando aquí, o sea una masa más grande y sean tres lobulaciones. Entonces lo importante, criterio, como siempre insisto, en los gránulos prominentes y que son eosinofílicos. En esta microfotografía entonces tenemos un eosinófilo, que lo vemos aquí en el lado izquierdo, y un neutrófilo, para que miremos las diferencias en cuanto al núcleo, en cuanto al citoplasma
que es donde principalmente vemos que pues ya es más fácil identificarlo cuando ya estamos haciendo la comparación entre este tipo de células. Pasamos entonces a los basófilos. Los basófilos pues guardan como el tamaño similar a los otros granulocitos. Muchas veces pasa que pues como son tan escasos, vemos 1 o 2 en un conteo de células. Entonces vamos a ver que esos gránulos prominentes en su citoplasma son los que nos van a dar la guía de que nos estamos encontrando un basófilo, que esta masa de este núcleo hay veces no se ha definido las lobulaciones, y eso puede también ocurrir porque los mismos gránulos están tapando ese núcleo, ¿sí? Entonces eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Ya nos vamos entonces hacia los leucocitos agranulocitos. Empezamos entonces con los monocitos. Estos monocitos, como ustedes pueden ver, su tamaño es mucho más grande. Por lo menos si lo comparamos con el basófilo anterior, es más grande. Tiene entonces un núcleo en el cual vemos que su morfología puede ser un poco irregular, pero característicamente tiene esta escotadura que puede verse más profunda en otras células, más pronunciada, por decirlo así. Y el citoplasma es abundante y de un color azul pálido, que a veces se ve como un azul grisáceo. Aquí tenemos otro ejemplo de monocito. Aquí sí vemos que esa escotadura está más pronunciada. Miren la cromatina, que no es una cromatina que se vea muy condensada, porque sería de un color más oscuro. Aquí tenemos que es una cromatina más bien más laxa, y por lo tanto este color violeta pues no es tan intenso. Aquí vemos otro tipo de monocito. Este monocito está realmente muy irregular en su forma de la célula, así como en su núcleo. Pero miren su citoplasma característico, tiene abundante citoplasma. Ese núcleo no lo vemos, la cromatina no la vemos tan condensada. Entonces, importante para tener en cuenta y comparar con los linfocitos. Hay veces entre los linfocitos y los monocitos es que se genera confusión, pero entonces vamos a ver cuáles son los criterios que nos van a ayudar para que no nos confundamos. Tenemos principalmente en los linfocitos, bueno, ya hemos visto que pueden ser de diferente tamaño, pero para efectos prácticos ustedes solamente van a identificar linfocito, no tienen que decir si es pequeño, si es mediano o si es grande, solo linfocito. Entonces miren el núcleo de este linfocito. Este núcleo, si ustedes cogieran y lo recortaran, por ejemplo, y lo pusieran encima de este glóbulo rojo, les va a dar más o menos el mismo tamaño. Entonces esa es una guía, que el linfocito, el tamaño de ese núcleo es muy similar al de un glóbulo rojo, obviamente un glóbulo rojo con su tamaño normal. El citoplasma que tiene los linfocitos generalmente es muy escaso. También es un azul que tiende a ser un azul un poquito más intenso que el del citoplasma de los monocitos, pero miren que es muy escaso. Aquí tenemos otro ejemplo de linfocito, y aquí aprovecho esta morfología de este núcleo porque es característico que en algunos núcleos se vea una ligera escotadura. Miren que no es nada pronunciado como un monocito, y aquí se observa un poquito más ese citoplasma. Guarda también la relación del tamaño de ese núcleo con el tamaño de este glóbulo rojo, por ejemplo. Un aspecto importante es la cromatina. Miren cómo está esta cromatina, que está mucho más condensada, lo que permite ver una tonalidad mucho más intensa de este núcleo en comparación con,
por ejemplo, el núcleo de este monocito o de este monocito. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ya mirando otro tipo de linfocito, que este es un linfocito más grande que se podría confundir con un monocito, entonces tenemos que nos puede ayudar a identificarlo. Este linfocito tenemos que su núcleo es un poco más grande, entonces cuando lo comparamos con el tamaño de un glóbulo rojo se va a ver un poco más aumentado y va a tener más cantidad de citoplasma. Sin embargo, su tamaño no es como el de un monocito, que es mucho más grande. Primero, miren el núcleo, que a pesar de que ya la cromatina no está tan condensada, no se ve ese azul tan intenso, de cierta manera no es tan clara como el núcleo de un monocito. Y fuera de eso, en este linfocito, a pesar de que se observa un material un poquito más abundante de citoplasma, no es el citoplasma que nosotros observamos, por ejemplo, en este monocito ni en este monocito. Entonces, esas son las diferencias básicas entre linfocito y monocito. Ya finalmente vemos las plaquetas. Las plaquetas entonces son muy fáciles de identificar porque son esos fragmentos de color violeta que vamos a observar en los espacios, pues que en la lámina se van a ver como blancos entre las células. Son todas esas que están señalados con las flechitas negras y que realmente pues no tiene pérdida en su identificación. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Cualquier duda, no duden en escribirme en el WhatsApp, al correo. Bueno, espero que haya sido claro. Y nada, que estén muy bien.